Un saludo muy especial para nuestros televidentes de Teleamiga. Qué gusto compartir con ustedes este nuevo programa de Vamos a contar historias con Javier Hernández. Hoy con una mujer excepcional, ya no sé ni cómo presentarte, Beatriz Cortázar, abogada, trabaja mucho con la equitación, con la historia, la literatura, en fin. Pero el gusto de nosotros es poder compartir hoy una historia maravillosa, porque la especialidad de Beatriz es hablar de esas mujeres heroínas que, según se dice, no se les dio voz. Pero es que en la época no había el asunto del Facebook y todas las redes sociales que hay hoy, y entonces se vuelve todo el mundo famoso. Pero la historia precisamente está para ello, y en este caso Beatriz está sacando a la luz a una mujer que fue además hermosísima, muy asediada, y que lo cuente mejor Beatriz. Beatriz, un saludo muy especial, qué gusto compartir este nuevo programa. Un saludo muy especial para ti, Javier, y para Teleamiga. De verdad, el canal que nos ha abierto a través de este programa la voz a los historiadores para contar historias y dar a conocer diferentes personajes. Como tú lo dices, yo también, Javier, no sé cómo referirme, colega, el amigo, y además que tenemos aficiones comunes. Así es. Hoy estamos acá contando historias sobre esta maravillosa mujer, sobre Carmen Rodríguez de Gaitán, una mujer que estuvo en Nueva Granada, básicamente en la provincia de Cundinamarca, ya en ese momento a partir de la Constitución de 1811, antes provincia de Santa Fe, y fue una mujer activa y decidida. Tiene una historia muy interesante y precisamente a través de estos programas podemos contribuir a darles voz y a resaltar los atributos de esas mujeres tan poderosas. Hay una escritora contemporánea, Melinda Gates, que habla precisamente en uno de sus libros de la importancia que tiene para las mujeres tener la voz. Y gracias a ti y a Teleamiga, pues tenemos esa oportunidad. Efectivamente, sí. En el siglo XIX, especialmente en la primera mitad, pues conocemos que la mujer se movía dentro de un contexto que oscilaba entre su misión de familia, su rol de madre, su rol de familia, sus espacios, básicamente los espacios privados, en lo público tal vez con énfasis en lo religioso y en lo social, y curiosamente en lo judicial, a través de los conflictos que toda la vida se han suscitado. En ese mundo en que se movían las mujeres y en esa época nos encontramos a Carmen. Carmen nació en Guatavita. Carmen fue bautizada en esa época, no se hablaba de partida de nacimiento, sino de bautismo. Y en 1777, según unos historiadores, y 1779, según otros historiadores. En esos 2 años nos movemos. Su familia era una familia, digamos, numerosa, varios hijos, 6 o 7 hermanos, 6 hermanos. Sus padres tal vez correspondieron a la segunda generación también, pues digamos como de los españoles que llegaron o peninsulares a la Nueva Granada. Y Carmen se casa en Bogotá con el general o el militar Aldana, Luis Alberto Aldana. Carmen es una mujer que estuvo rodeada por la milicia desde el comienzo. Uno de sus hermanos fue el famoso Mosca Rodríguez. El Mosca Rodríguez, que era el coronel, estuvo siempre al lado de Nariño, especialmente en la primera parte de la República,
Fue una persona aguerrida, combatiente, que se movía por todo Cundinamarca, que puso su fortuna y sus bienes, ellos eran todos acaudalados, al servicio de sus intereses, y tal vez era un poco mayor que Carmen, entonces tal vez esa, digamos, como acercamiento militar tuvo influencia. Luego ella se casa con Luis Alberto Aldana, tiene 5 hijos. Entre 1801 y 1811 nacen sus hijos. Hay 2 mujeres y hay 3 hombres. Del menor solamente hay una referencia al nacimiento y no hay más, por lo que uno podría inferir que murió muy joven. Los otros 2 fueron militares reconocidos y sus 2 hijas, una se casó con un militar que vino de estar con Francisco de Miranda y luego a organizar la Legión Británica, y su otra hija se casó con una persona que no era militar, con Ezequiel Rojas, que era abogado y político, y que pues fue el que fundó el Partido Liberal. Nos encontramos entonces a Carmen rodeada de milicia por todas partes, y eso tiene gran influencia en ella. A ella el proceso de independencia la permea en su totalidad, y yo diría que un poco más, porque después de que termina el proceso de la independencia, como lo vamos a ver seguramente en el siguiente corte, también está Carmen muy activa, muy mencionada, y también con un reconocimiento importante. Carmen fue una mujer en la que la valentía y la solidaridad fueron tal vez sus valores o sus notas predominantes. Sus características especiales. Exactamente, que hicieron de ella una mujer de acción y una mujer de decisión. Eso hace, Beatriz, que podamos entender también para nuestros televidentes que para la época la mujer no es que estuviera opacada, eran las formas diferentes de poder actuar, y esas formas diferentes de poder actuar es lo que vamos a ver en nuestro próximo segmento y a lo largo del programa. Con esta mujer que, si bien no la conocíamos, fue bastante protagónico su accionar, sí, hasta tal punto que fue tenida en cuenta para la horca y se salvó milagrosamente. Vamos a hablar de eso en un momento. Ya regresamos en Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos a Vamos a contar historias con Javier Hernández, hablando de Carmen Rodríguez de Gaitán, en compañía, o más bien, con el apoyo y el favor y la investigación que ha hecho Beatriz Cortázar, y que estamos conociendo más aspectos, o sea, no solamente, como ustedes lo llevan viendo, no solamente sobre la vida de esa mujer, sino además también de cómo tuvo que ver con todos los personajes que nosotros a veces conocemos de forma independiente y no completo. Y aquí vamos uniendo piezas. En este trabajo que hizo Carmela, que era como se le conocía, ¿cuál fue ese riesgo, por ejemplo, esos valores, ese trabajo? ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, pues Carmela, o comadre, o Carmen, como era conocida, era una mujer de acciones y de decisiones. Era aguerrida. Exactamente. Carmen, a partir de 1810 nos la encontramos en diferentes escenarios, asumiendo diferentes roles. O sea, Carmen fue informante, Carmen conspiró, creo que tal vez era de esos riesgos que asumía más, el de conspirar en pro de una causa que ella creía, claro, pero también de mucha solidaridad con quien necesitaba. Entonces, ella
ayudaba a que se transportaran armas, como vamos a ver. Ella ayudaba a que las personas pasaran de un lado a otro. Una mujer, yo diría que trashumante o caminante a lo largo de esa etapa en que estuvo tan activa. Sí. Ella, por ejemplo, en 1810 en Santa Fe, forma parte del grupo de mujeres que tiene que ver con el tema de la virreina depuesta. Ella también toma parte, no protagónica, pero sí activa en lo que es la defensa de los intereses. En ese momento del grito del 20 de julio, se discute mucho a nivel de historiadores, si fue de independencia, si fue de autonomía, pero el caso es que en esa fecha ella estuvo ahí presente y no estuvo en forma pasiva, sino en forma activa. Muy activa. Hubo bastantes mujeres, hubo varias mujeres de claro. hecho en ese proceso que en lo que precisamente tú estás diciendo, las diferencias que se han presentado del famoso grito de independencia que pues no era independencia porque no existía Colombia, empezando por ahí. Fue también el proceso de la llegada o la intromisión más bien de Napoleón a la península ibérica y que entramos aquí a tener nuestras propias sistemas de gobierno para evitar precisamente que Napoleón se apoderara de este territorio. Eso es parte como de lo que Carmela tiene claro y los dos elementos que jugaban, que eran los patriotas y los realistas, y los unos a favor del rey para que siguiera la misma monarquía y los otros a favor de que hubiera una mezcla de los dos trabajos donde el rey formara parte, porque recuerda que decían el rey debe mantenerse, pero aceptando las normas también del pueblo, es decir, que sea una mezcla de los dos, no solamente lo que diga el rey. Exactamente. Y Carmen va tal vez en ese segundo grupo, y ese segundo grupo, en la parte que tú hablas de las organizaciones, tiene una serie de diferencias. El hermano de Carmen, el Mosca, era más proclive hacia el centralismo, hacia Antonio Nariño. Él se había desplazado a la provincia de Neiva, que también estaba con los centralistas, y Carmen estuvo en ese momento como entre 1811 y 1815, en esa primera etapa, muy trabajando de la mano con la ayuda a las personas y a las armas y a los correos para llevar al bando de los centralistas. Claro. Cuando ya empieza ese declive, estamos hablando como más o menos de 1815, cuando ya Morillo al final ha llegado, cuando España inició, pues digamos, en forma la reconquista. España nunca se quedó quieta entre 1810 y 1815. Hubo una serie de intentos, no es del caso de este programa, pero hubo una serie de intentos de lograr como amalgamar las dos, como el rey, la península y los criollos. Consolidar una república prácticamente. Más o menos. Que eso fue con la Constitución de la Pepa de 1812. De Cádiz, pero entonces viene el tema de que Fernando VII, cuando ya liberado, no la acepta, de que los criollos pues también querían tener una mayor participación, pero el caso es que emprende España la reconquista. Pero ahí, Beatriz, también es bueno recordar que para esa época, 1812, un payanés llega a ser rey. Y es la persona que está realmente representando, por ejemplo, a las Américas, porque en esa época, recuerda que se le había entregado la corona a Bonaparte. Luego, claro, cuando pasó a la casa Fernando Bonaparte. VII no era rey y nombran precisamente a este payanés, que sería el tío abuelo de, que infortunadamente le llaman el Mascachochas de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera. Por tanto, es como realmente sí se tenía en cuenta por parte de que nosotros formábamos parte del Imperio Español. La diferencia era cómo se gobernaba. Y es ahí donde entra doña Carmela.
Exactamente, porque todos éramos, y la misma Constitución de la Pepa reconocía que todos formábamos parte pues, de España, del Reino de España. Pues Carmela se matricula en los independentistas, y de entre los independentistas mucho en las orientaciones de su hermano. Y nos encontramos con que ella en ese momento está muy en el tema de espionaje y de correos y de organizar el tránsito de personas. En ese trabajo que ella realiza, lo vamos a ver en el próximo segmento, ya para terminar, es donde también hacia 1819, cuando se hace la batalla de Boyacá, es que se salva de la horca, pero luego también más adelante tiene otro problema, que eso lo va a contar Beatriz en un momento, porque vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de Doña Carmela. Ya regresamos y vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos a Vamos a contar historias con Javier Hernández, con Beatriz. Muchísimas gracias por compartirnos esa historia maravillosa aquí en nuestra casa, porque ya prácticamente nos va a tocar traer aquí los muebles en el Museo Santander, agradeciendo muchísimo a Diego Fonegra y también a nuestro productor Edgar Jaime. Edgar Jaime preguntaba también que en este proceso que vamos hablando de Doña María del Carmen, pasamos a la época del terror, que fue una época terrorífica, ¿verdad? Y que no estábamos acostumbrados a eso. ¿Qué pasa con Doña Carmela a partir de ese tiempo? Bueno, pues te cuento, Javier. Carmen, como mujer de acción y de decisión, en la época del terror no se quedó quieta. Ella era una mujer muy valiente. Y ella salió de Santa Fe acompañando a otra mujer, Isabel de Caicedo, que era la esposa de Baraya, tratando de llegar al sur, y en la región del Tequendama, en Portillo, las detienen. Prisioneras, y ordenan a Carmen el despojo, pues, de sus bienes, también el destierro, y sucede algo muy curioso. Es desterrada a Tocaima, pero también es desterrada a Gachetá. En ambas partes tenía conocidos. No podía estar, era en Santa Fe. No, pero en Tocaima también tenía, pues, sus conocidos, ni más ni menos que los Almeida. Su hermano tenía que ver allí, ¿no? Y en Gachetá también. Esos Almeida que hablas vienen a ser los mismos de la batalla de los Almeida que hubo aquí en Chocontá. Ellos, ¿o son diferentes? No, estos son Ambrosio y Vicente Almeida. Los mismos. Los mismos Almeidas. Es que los Almeidas también estuvieron todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que es desterrada, pero le dan el pasaporte para que se muevan. En esa época había que moverse con un pasaporte, y en un momento dado Carmen no está ni en Tocaima ni en Gachetá. Carmen llega subrepticiamente a Santa Fe, y en Santa Fe ejerce todo el tiempo sus acciones de valor y de solidaridad. Ella recibe la gente que va pasando por Santa Fe clandestinamente para poder llegar a Machetá. Ella organiza los envíos de las armas, o ayuda a organizar los envíos de las armas, ¿no? Ella consigue los correos. Ella trabaja mucho con Andrea Ricaurte de Lozano y con el grupo, pues, que llevó a La Pola, entre otras cosas. La Pola, según la historia, fue presentada a través de los Almeidas, y está todo el tiempo presente en ese tipo de acciones. Y logra traspasar gran parte del régimen del terror, pero entre junio y julio de 1819, ella en Santa Fe es detenida, prisionera, y digamos que se sabe que va a ser ejecutada. Se salvó por un pelito que se llamó la Batalla de Boyacá. Y en la Segunda República
pues pudo pasar, y por eso digo que ha sido permeada por el proceso. Pero no pasa lo mismo que con la mayoría de mujeres, que una vez que ya se consigue la independencia e inicia la república se repliegan, ¿no? Carmen vive activa. Ella ha enviudado en 1826, ella es partidaria de Santander, ella va como por ese lado, y manifiesta explícitamente no estar de acuerdo con las ideas dictatoriales de Simón Bolívar. Eso hace que esté en la mira del Libertador. Y vienen todos los sucesos que pasan en septiembre de 1828. La noche septembrina. Y llegan a la noche septembrina. Y según Roberto Velandia, un historiador que tiene un libro muy bueno sobre próceres en Cundinamarca, en esa conspiración hay una mujer, Carmen Rodríguez de Gaitán. Lo infieren, no es explícito, pero no es raro, ¿sabes? Porque está el hijo, que es general, y está el yerno, que es Ezequiel Rojas. Lo que pasa es que no hay una acción en contra de Carmen, pero sí hay una referencia que hizo el Libertador en el sentido de que no habría paz política en Bogotá mientras Carmen Rodríguez viviera en esta ciudad. Entonces es clara la animadversión y es claro la intervención de ella en política. Prácticamente la sentencia. Pues no le pasa nada, pero ya la tienen prefijada. Pasa el tiempo, muere el Libertador, Carmen vive 22 años más, en 1852 en septiembre, Carmen muere en Bogotá, muerte natural. Y al mes de la muerte de ella, tiene un reconocimiento que hace el Consejo Provincial. Hay una ordenanza en donde la reconocen como una de las mujeres que más contribuyó a la independencia y donde ordenan colocar su nombre en la columna de mártires, y hay un retrato de ella que se cuelga en el Museo Nacional. No sé si ahorita está exhibido, pero solamente hay 3 mujeres de la época de la independencia que tienen retrato: la Pola, Carmen Rodríguez de Gaitán y su hermana Juana Rodríguez. En los retratos hay una anotación curiosa que la encontré en la tesis de grado de una niña, Noguera Díaz Granados de la Javeriana, y es que el retratista les da diferentes rasgos a ellas, y mientras a la Pola hace énfasis como en lo femenino, en lo blanco, en la juventud, a ellas el retratista es en la época ya de su vejez, pero uno encuentra en ese retrato de Carmen unos rasgos de su belleza muy interesantes. Eso nos lleva, Javier, a pensar que Carmen fue una mujer muy importante dentro de ese proceso en lo que hoy es Colombia. Es Colombia. Y de esa forma, pues nos tenemos que despedir, Beatriz. Muchísimas gracias a hablar de estos hechos históricos y de estos personajes tan importantes. Muchas cosas tendríamos que ampliar, aclarar y poder compartir con nuestros televidentes, pero infortunadamente el tiempo no se nos da. En otra oportunidad espero que podamos precisamente seguir ampliando todos estos hechos históricos. Muchísimas gracias a ustedes que tienen la bondad de permitirnos entrar a sus hogares, a escuchar, a revivir historia y a compartir la historia de nuestro país. Les habló Javier Hernández Salazar, comunicador social y periodista, agradeciendo muchísimo al Museo Santander, a Diego Fonegra, a nuestro productor Edgar Jaime y a todo nuestro equipo que nos acompaña y hace posible esta producción. Hasta la próxima.